Gloria a Dios. Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracia y paz a sus vidas. Le damos gracias al Señor por la oportunidad de una semanita más de estar acá en esta casa, en este hogar, compartiendo el poderoso evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es el propósito por el cual nos reunimos, ¿verdad? Y es compartir estas maravillosas riquezas del evangelio para nuestra edificación de este hombre interior que tenemos en este cuerpo, que necesita crecer cada día más, ¿correcto? Agradando a Dios en todo. Ese es el tema de esta tarde. Creo que viene bien después del tema de la semana pasada, crecimiento espiritual, ¿correcto? Creo que una de los propósitos que debemos de tener en nuestro crecimiento espiritual es agradar o hacer lo posible para agradar a Dios en todo. Déjame poner aquí el tiempo. Agradando a Dios en todo. Vamos a tomar algunas notas, como siempre, y vamos a poner aquí en qué le agradamos, porque dicen todo, ¿no? Vamos a poner algunos puntos importantes que creo que son necesarios. ¿Cómo le agradamos? Mira, siguiendo la parte importante, la voy a poner en mayúscula, la sana doctrina. Siguiendo la sana doctrina. ¿Cómo le agradamos? Andando en la fe, bendecidos. Mira, con esto es importantísimo, un buen proceder y testimonio. Si hay doctrina, si hay fe, pero no hay buen testimonio, bendecidos, ¿cómo quedamos entonces? ¿Correcto? ¿Somos piedra de tropiezo para otra persona? Podemos ser una piedra de avance que esa persona pueda poner sus piecitos en un fundamento sólido, o podemos confundir, bendecidos, a las personas que están alrededor de nosotros. ¿Cómo agradamos a Dios? Esta es importante. Mira, bueno, todas son importantes. Viviendo en la verdadera esperanza. Viviendo en la verdadera esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? La transformación, la resurrección de entre los muertos, unos cuerpos glorificados. Esa es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es Jesucristo. Jesucristo es nuestra esperanza. Jesucristo en vosotros, dice. La esperanza de gloria o la esperanza gloriosa. O la esperanza gloriosa. ¿Cómo le agradamos al Señor? Este es importante también, bendecido. Mira, renunciando a las concupiscencias. Sabemos que las concupiscencias son los deseos de la carne, ¿correcto? No sé si lo dije anteriormente o lo he mencionado, pero cuando nosotros entendemos al apóstol Pablo y lo leemos al apóstol Pablo y estudiamos de él, llegamos a la conclusión de que el apóstol Pablo tenía un problema con los asuntos de la carne, tenía un problema con las reacciones de la carne. Él trata de ahogar, de limitar los deseos de la carne, bendecidos, porque son engañosos. Mira, agradamos a Dios también, bendecidos, cuando amamos y esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso le agrada al Señor, bendecido. Agradando a Dios en todo. ¿Tú sabes que es importante también, bendecido? Un corazón sincero y una fe no fingida. Un día vamos a traer un estudio en cuanto a la fe no fingida. Vamos a indagar a ver qué es lo que podemos sacar de esa expresión del apóstol Pablo. Tiene que ser una fe verdadera, ¿no? Para que sea una fe verdadera, bendecidos, tenemos que tener una sana doctrina, un fundamento, un conocimiento, para poder entonces basar esa fe en algo verdadero, que es la gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. La gracia y la fe son inseparables. Tienes que tener gracia, tienes que tener fe. La fe es el medio por el cual obtenemos la gracia. Porque todos queremos esto, ¿verdad, bendecido? Todos queremos agradar al Señor.
Y eso es parte del resultado del conocimiento espiritual. Es más, si en nuestro corazón nosotros no tenemos este objetivo y este anhelo, bendecido, hay que buscar cómo tenerlo, ¿no? Porque queremos agradarle al Señor en todo. ¿Por qué? Especialmente personas como nosotros que tenemos un conocimiento de la gracia, porque estamos agradecidos, ¿no? Es una acción de agradecimiento, bendecido. Esa sería o debería de ser la razón principal por la cual nosotros queremos agradarle a Dios en todo. Es como alguien, ¿no?, que te da un regalo que no merecemos, un regalo que te lo dan en el peor momento tuyo. ¿Correcto? Cuando te has portado de lo más malo que hay. Cuando le hiciste daño a la persona que te va a dar el regalo. En el peor momento de tu actitud hacia esa persona por gracia te da un regalo. Eso es lo que dice el Evangelio, ¿sí o no? El Evangelio dice que siendo enemigos fuimos reconciliados. Que estando, dice, muertos en delitos y pecados, Él nos amó y nos resucitó juntamente con Cristo. Entonces, cuando entendemos eso, bendecidos, debe de ser nuestra motivación, nuestra razón para agradarle a Dios en todo. O por lo menos tratar, ¿no?, que sea nuestro objetivo, que sea nuestra razón. Por agradecimiento, no por temor. Sabemos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No tengo que meterte miedo ni decirte que si no logramos siempre ese objetivo, Dios te va a condenar y tienes que arrepentirte, hermano. No, bendecido. Mi función es presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Esa es mi función. Bendecida, vamos a ir a Primera de Tesalonicenses 4:1, por favor. Ahí vamos a leer bastante. Vamos a ir a otros lados, no muchos, pero vamos a ir indagando en lo que vamos a leer ahora. Vamos a leer el capítulo 4 completo de Primera de Tesalonicenses. Sí. ¿Estamos ahí? Primera de Tesalonicenses 4:1. Tú sabes que hay veces, a menos que no tenga un tema específico para compartir con ustedes, sencillamente me pongo a leer las epístolas del apóstol Pablo. Y en las lecturas surge la enseñanza, ¿no? Entonces, lo que hice fue leer todo el capítulo 4, entender lo que el apóstol Pablo estaba escribiendo, su mensaje. Me beneficia a mí, bendecidos, entonces yo vengo y lo comparto con ustedes, ¿correcto? Dice el verso 1, resta pues, hermanos, que os roguemos y exhortemos en el Señor Jesús. Eso es lo que yo estoy haciendo ahorita, bendecido. Eso es lo que estamos haciendo nosotros cuando compartimos, cuando conversamos entre nosotros, bendecidos, nos estamos exhortando, ¿correcto? Dice que de la manera que habéis recibido de nosotros, de cómo debéis, ¿qué cosa? Andar, ¿correcto? El andar es un caminar, es una vida, es un estilo de vida. Dice, y agradar a Dios, así, ¿qué dice? Abundéis más y más. Entonces, ese es el objetivo, ese es el propósito. No estamos hablando ningún tipo de condenación ni de miedo, ¿correcto, bendecido? Sino que estamos rogando y exhortando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que andemos y agrademos a Dios, y no solamente que lo hagamos, sino que cada día podamos abundar un poco más en eso. Tenemos ya lo necesario para hacerlo, tenemos el Espíritu Santo, tenemos el conocimiento. Verso 2, porque ya sabéis qué mandamiento o qué mandamientos os dimos por el Señor. Porque la voluntad de Dios es esta, vuestra santificación, que os abstengáis de fornicación, que cada uno de vosotros sea poseer su propio vaso, pon ahí vaso y pon cuerpo, por favor, en santificación y honor. ¿Te acuerdas que te dije que cuando leemos las epístolas del apóstol Pablo debemos de concluir
de que él tiene un problema o un asunto con lo que la carne siente, especialmente cuando tiene que ver con la idolatría, con la fornicación, con el adulterio también. Dice, envaso su propio vaso en santificación y honor, no con afecto de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. El verso 5, sabemos las concupiscencias son los deseos de la carne. Dice que ninguno agravie ni defraude en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os habemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios para inmundicia. Circula esa palabra inmundicia, por favor, y ponga ahí en tus notas. Físicamente o moralmente, se refiere a inmundicia física o moralmente. Física o moralmente. Se refiere a esas dos partes, correcto. Física, pues, y moral. Obviamente, si haces algo con tu cuerpo que no deberías de hacer, estás en inmundicia física, pero por consecuencia estás también moralmente, porque estás haciendo algo inmoral con tu carne, entonces va con las dos cosas. Dice el 7, pues no nos ha llamado Dios para inmundicia física o moralmente, sino en santificación. Circula esa palabra, por favor, y pon pureza. Significa pureza también. Santificación, pureza, puro. Dice el 8, así que el que menosprecia, no menosprecia a hombre. Circula la palabra menosprecia y poner a un lado. En otras palabras, lo que te está diciendo es, así que el que pone a un lado, no pone a un lado a hombre, sino a Dios. ¿Qué está diciendo? Mira, como hijos amados, no debemos de cerrar nuestros oíditos a la exhortación y al ruego del apóstol Pablo. Porque eso fue lo que dijo en el verso 1, ¿no? Que él rogaba y exhortaba. Poner a un lado o pone a un lado. Eso es lo que significa. Entonces leo el 8 otra vez. Así que el que menosprecia o pone a un lado, no menosprecia o pone a un lado a los hombres, sino a Dios. La exhortación es clara, bendecidos. Debemos de agradar a Dios, el cual también nos dio su Espíritu Santo. ¿Qué es lo que está haciendo ahí el apóstol Pablo? Está exhortando, pero también te está confirmando. Recuerda que nosotros trajimos aquí un estudio hace muchos años que se llama Exhortar no es condenar. Un estudio muy breve que hicimos. Y el apóstol Pablo, una de las características que tiene es que aunque él exhorta o le llama la atención a una iglesia, nunca es para condenación, sino que después confirma a ese creyente o a esa iglesia en el Señor. Porque aquí te está diciendo que es tan grave el asunto que estás menospreciando a Dios. Pero te está diciendo que Él sí te dio el Espíritu. Te confirma. Verso 9. Dicen, pero acerca del amor hermanable no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos sois enseñados por Dios a amaros los unos a los otros. Tal vez debimos de haber leído ese verso, ¿no? En la semana pasada, que hablamos del crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual se manifestaba en el amor los unos con los otros. Dice el verso 10, si a la verdad lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Os rogamos, empero, hermanos, que abundéis más y más. Mira, vamos a añadirlo acá. Amarnos los unos a los otros. Porque el apóstol Pablo nos dice que abundemos más en eso, ¿no? Dice el amor hermanable, dice en el verso 9. Y eso es lo más necesario y muchas veces lo más difícil que debemos de hacer en nuestra vida. Lo más necesario para la iglesia es que la iglesia sea un cuerpo bien unido. ¿Te acuerdas lo que significa vínculo? Sí. Que es el vínculo, el amor dice que es el vínculo perfecto, ¿no? Y vínculo significa ligamento. Quiere decir que cuando estás vinculado perfectamente con alguien, tienes una estructura, un ligamento bien agarrado.
Y eso es lo más necesario entre los hermanos, pero muchas veces lo más difícil porque hay que lidiar con ¿qué? Con la carne, con las concupiscencias de la carne. Y entonces tenemos que tolerarnos, que tenernos paciencia. Verso 11. Esta versión, bendecido, dice, y que estudiéis estar quietos. Y viendo realmente la traducción, es, y que procuréis estar quietos. Que procuréis estar quietos y hacer vuestros propios negocios y que obréis con vuestras propias manos de la manera que os habemos mandado. Y que andéis honestamente para con los de afuera y que no tengáis necesidad de nada. Entonces aquí el apóstol Pablo, luego de exhortar a estos hermanos en Tesalónica, les habla de otro punto importante. ¿Qué es lo que sucede? Que en estas versiones de la Biblia no hay una división ahí. No sé si en la suya sí la hay. No. En las Biblias de la 1960, por ejemplo, entonces ahí te da una división entre el verso 12 y el 13 y te pone el rapto de la iglesia o el arrebatamiento, como que si fuese un tema diferente, ¿no?, de lo que el apóstol Pablo está hablando, siguiendo el contexto. Sí. Y puede ser, porque entonces el apóstol Pablo en el verso 13 dice, pero tampoco, o sea que aparte de lo que yo te acabo de decir y aparte de la exhortación que tenemos, y aquí podemos realmente ver también cómo el apóstol Pablo nunca deja a un lado, aunque él esté exhortando, nunca deja a un lado este factor de la esperanza en el creyente. Él nunca condena al creyente porque él no puede condenar al creyente, porque en Romanos 8:1 él mismo dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Verso 13 dice, pero tampoco, hermanos, quiero que ignoréis acerca de los que duermen. Parece que en la iglesia de Tesalónica había un miedo, había un problema. Las personas no sabían qué iba a pasar con las personas que ya habían muerto. ¿Por qué? Porque ellos estaban esperando la venida del Señor en ese momento. Ellos no pensaban que la venida del Señor se iba a demorar tanto. Ellos pensaban que el Señor iba a regresar ya. Entonces, cuando las personas, los creyentes, comenzaban a morirse, ellos decían, pero entonces, ¿qué pasa con esta gente? Ya se murieron y el Señor no ha venido. Entonces el apóstol Pablo aclara, ¿no?, esa falta de conocimiento de estos hermanos y los confirma en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero tampoco, hermanos, quiero que ignoréis acerca de los que duermen. Circula esa palabra duermen y pon murieron, muertos. ¿Por qué a un muerto en Cristo se le puede decir que durmieron o que duermen? Porque va a despertar, ¿correcto? Va a resucitar. Correcto. No es una muerte eterna, es una muerte temporal. Por eso es que cuando uno duerme, pues es temporal. Acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis. Circula esa palabra, por favor. No os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Circula, no tienen esperanza. Quiero que circules esas tres cosas. Duermen, entristezcáis y la frase no tienen esperanza. Eso es lo que quiero acentuar, ¿no?, en ese verso. Quiere decir que si tenemos esperanza no tenemos por qué estar tristes, ¿correcto? No sé si tú tienes ahí, porque yo tengo aquí en mis notas, nosotros sabemos lo que esperamos. ¿Tienes eso en tus notas? Eso en algún momento te lo tengo que haber dado. Pon por favor, nosotros sabemos lo que esperamos. El que no tiene esperanza, bendecidos, no sabe lo que espera. No conoce lo que espera, no tiene una esperanza de algo que espera. Lo que esperamos. Dice el 14, pues si creemos que Jesús murió y resucitó, esa es la esperanza, ¿correcto? Sí, Señor. Así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Circula eso, por favor. En palabra del Señor. ¿Ya lo tienes ahí? Sí. Sí. Que nosotros que vivimos, circula vivimos, por favor. Ahora, esa palabra vivimos aplica a las personas que han muerto en Cristo y que están vivos. Aplica a los dos, porque
Creo que en Juan él dice que Dios no es Dios de muertos sino de vivos. Entonces ya sea que moramos o que vivamos, del Señor somos, ¿correcto? Entonces cuando nosotros leemos aquí vivimos, no necesariamente son solo las personas que están respirando con un cuerpo vivo. También son los que durmieron, porque también van a vivir. Dice que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Los que duermen están vivos también, ¿no? Una persona dormida está viva, lo que está dormida. Porque el Señor mismo con clamor, esa palabra clamor, ponla en tus notas, se llama una llamada imperativa. Una llamada imperativa. No hay opción, bendecidos. Cuando Él clame, agárrate que nos vamos. Gloria a Dios. Al fin se acaba este cuerpo de muerte. Sí, Señor. No me va a doler más la espalda. Nada, no me va a doler la espalda. No nos vamos a tener que estar pinchando los dedos. Si hay polen o no hay polen, luz, no importa. Se acaba todo, bendecido. Se acaba todo. Dice, con clamor, llamada imperativa. ¿Qué significa imperativa o imperativo? Pon en tus notas. Una orden o imposición. Sí, Señor. No hay opción. Cuando el Señor nos llame, no vamos a tener opción. Eso es lo que vamos a experimentar, bendecidos. Pero eso es una esperanza, ¿correcto? Y yo te digo, qué bueno que va a ser una orden e imposición, ¿no? Qué bueno que no va a depender de nosotros, sino que Él va a hacer lo que Él quiera, con clamor, con un llamado imperativo, con una orden. Nos va a transformar y nos va a cambiar, bendecidos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos agradando a Dios porque estamos viviendo en la verdadera esperanza. Esta es nuestra esperanza, bendecido. Esta es nuestra promesa. Y en el verso 15 dice, en palabra del Señor, ¿correcto? Por lo cual decimos esto en palabra del Señor. Entonces, en otras palabras, ponle el cuño a esto. Le puedes poner el cuño a esta verdad, que esto es lo que va a pasar con los hijos de Dios. Dice el 16, porque el Señor mismo con clamor en voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, o sea, los creyentes, resucitarán primero. Dice, después nosotros los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes. Esa palabra arrebatados, pon en tus notas, por favor. Y pon apoderarse de, eso significa, apoderarse de algo. Seremos arrebatados. ¿Tú sabes por qué? Porque somos propiedad de Dios, hemos sido comprados con sangre. Sí, sí. ¿Tú sabes qué compró el Señor? Tu cuerpo, bendecido, tu carne, para después transformarla y hacerla nueva. Arrebatado significa apoderarse de, en este contexto, de los creyentes. Tanto los muertos en Cristo o los que estamos vivos. Ahora, en el original... ¿Pero para dónde van esos otros? Los que han hecho cosas mal hechas, que no van a entrar allá, ¿para dónde van? Alejados de la presencia del Señor. Totalmente. Sí, alejados de la presencia del Señor. Porque fíjate que en el mismo Tesalonicenses, en la segunda carta, dice, en llama de fuego tomando venganza a los que no conocen a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, los cuales serán castigados con eterna destrucción de la presencia del Señor y de la gloria de su potencia. Ese es el destino de ellos, bendecido, ¿correcto? De las personas que... Sí, primera de Tesalonicenses 1, 8 y 9. Segunda. Ahora, en segunda, correcto. Segunda 8. Sí, si quieren lo apuntan, lo circulan ahí. Segunda de Tesalonicenses 1, 8 y 9. Ok, entonces en el verso 17, donde dice arrebatados, les dije apoderarse de, en el original bendecidos, cuando tú lees ese verso, dice arrebatados
Dice, mira, arrebatados violentamente. No te van a pedir permiso. Arrebatados violentamente, eso es lo que significa. En otras palabras dice, después nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados violentamente en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Mira lo que es el 18. Por tanto, ¿qué dice? Consolaos los unos a los otros en estas palabras. Eso agrada a Dios también, ¿verdad, bendecido? Agrada a Dios andar en amor los unos con los otros. Agrada a Dios no dejarnos llevar por las concupiscencias de nuestra carne para evitarnos consecuencias en la vida, ¿no? Agrada a Dios que vivamos en esta esperanza maravillosa, que esperemos del cielo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Ve a Hebreos 12, por favor. Hebreos 12, 28. ¿Estamos ahí bendecidos? Sí. Hebreos 12, 28. Ahora, sin, obviamente, indagar en el contexto de lo que está antes de este verso 28, y hago la aclaración para no ser irresponsable de leerlo solamente, ¿no? Pero hay una exhortación muy grande ahí también para los creyentes, especialmente para el pueblo de Israel, los judíos, correcto, que el libro de Hebreos es para ellos. Pero aquí dice, por lo cual, recibiendo un reino que no puede ser conmovido, retengamos, ¿qué cosa? Bendecido. Ahí está todo, mis hermanos. Retengamos la gracia. ¿La gracia qué es? Un conocimiento. Ese conocimiento se llama el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Retengamos la gracia por la cual sirvamos a Dios agradándole con reverencia y temor. Santo Señor. Pero la gracia está ahí, ¿no? Es más, la gracia es la razón por la cual, mira, ¿qué te da la gracia? La gracia te da agradecimiento. Y esa es la razón por la cual sirvamos a Dios agradándole con reverencia y temor, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Para el creyente, ¿tú sabes lo que significa eso? Disciplina, bendecido. Disciplina. Pero tenemos que retener la gracia. ¿Por qué? Porque no andamos en un sistema de obras, no andamos en un sistema de méritos, no andamos en un sistema de condiciones. Andamos en un sistema donde toda la gloria y la honra se la damos solamente a Él. Nos gloriamos en lo que Él hizo, nos gloriamos en Cristo Jesús. Es lo único que hacemos, bendecido. Y por esa razón entonces le agradamos a Él en todo. ¿Tú sabes cómo se agrada al Señor también? Escribe en tus notas, por favor. Acordarse y tener en mucha estima a los que enseñan la palabra. Eso es verdad. Eso es contigo. Lo que me toque. Acordarse y tener en mucha estima a los que enseñan la palabra. ¿Es justo, sí o no? Necesario. Es justo, bendecidos. ¿Me puedes hacer favor de ti? Acordarse y tener en mucha estima a los que os enseñan la palabra. Sí, sí. Ya hoy en día ni eso se toma en cuenta. Al que enseña la palabra lo tratan como fuese, como sea. Pero dice que... ¿Por qué, bendecidos? Porque si te enseñan sana doctrina. Es más, aunque no te enseñen sana doctrina, hay que tener respeto porque la intención también puede ser buena, ¿no? Ahora, el que te esté sacando la plata y es un sinvergüenza, ese no entra en esta categoría. No te está enseñando la palabra, te está enseñando inventos de hombre, ¿no? Pero aún a aquellos hermanos bendecidos que imparten su conocimiento, aún dentro de esa mezcla, ¿no?, de judaísmo y de obras y de
hasta muchas veces hasta de catolicismo romano que tienen. Si no es el agua bendita, lo reemplazaron por el aceitito, y el bautismo de niño por el bautismo de adulto, etcétera, ¿no? Toda esa mezcla de cosas de las cuales nosotros también vivimos y experimentamos y anduvimos en esa ignorancia. Pero si son sinceros, toman su tiempo, ¿no? Para prepararse, para estudiar, para compartir. Y hay que estimar esa buena intención también. Mira, aquí mismo en Hebreos, capítulo 13, verso 5. Mira qué bonito lo que dice acá, bendecido. 13:5. Tú sabes que vamos a leer desde el primero. Y lo voy a leer porque aprendemos, ¿no? De la intención del apóstol Pablo. Dice: permanezca el amor hermanable. Vuelve a repetirlo, ¿no? Lo leímos en Primera de Tesalonicenses. Lo leímos la semana pasada, lo leímos en el primer estudio de Creciendo Espiritualmente. Dice: permanezca el amor hermanable. No os olvidéis de hospedar a los extranjeros, porque por esto algunos hospedaron ángeles sin saberlo. Acordaos de los que están en cadenas, como si estuvieseis con ellos encadenados, y de los que sufren en la adversidad, como siendo también vosotros mismos en el cuerpo. Honroso es en todo el matrimonio y la cama sin mancha, mas a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Siempre, ¿verdad? Está el apóstol Pablo en esa parte, ¿no? La fornicación, el adulterio y la idolatría son terribles para el Señor. Dice: sea vuestra manera de vivir sin avaricia, estando contentos con las cosas que tenéis, porque Él mismo ha dicho: yo nunca te dejaré, ni tampoco te desampararé. De tal manera que digamos con denuedo: el Señor es mi ayudador, y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os han hablado la palabra de Dios, la fe de los cuales seguid, considerando cuál haya sido el fin de su manera de vivir. Jesucristo el mismo ayer, hoy y por siempre. Ve al verso 17, por favor. Perdón, el 9. Vamos a leer el 9. I'm sorry. Vamos a leer el 9 y después el 17. El 9 dice, y lo voy a leer porque es muy importante. Y lo podemos ligar con el 28 del capítulo 12, donde dice: retengamos la gracia. Mira lo que dice acá. Dice: no seáis llevados de acá para allá con doctrinas diversas y extrañas, porque es buena cosa que el corazón sea establecido ¿con qué? Con la gracia, bendecidos. Yo creo que no nos estamos equivocando, ¿correcto? No con viandas. ¿Qué es eso? Obras. Sí, Señor. Que nunca aprovecharon a los que se han ocupado en ellas. Verso 17, por favor. Mira lo que dice acá para ustedes. Y para los que nos escuchan también, ¿no? En sus congregaciones. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar la cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, dice el 18, porque confiamos que tenemos buena conciencia, deseando comportarnos honestamente. ¿En cuánto? En todo, bendecido. En todo. Vea Primera de Tesalonicenses 5 y ahí vamos a terminar. Primera de Tesalonicenses 5. Vamos a leer el 11, lo leímos la semana pasada. ¿5 qué? 5:11. Acordarse y tener en cuenta y mucha estima a los que os enseñan. Eso es importante, bendecido. Eso agrada al Señor también. Y lo que hemos leído, Él da la razón, ¿verdad? Sí. El por qué. Dice: por lo cual consolaos los unos a los otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en la mayor estima, en amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros mismos. Ese es el propósito de la congregación, es bendecido. Sean grandes, sean chiquitas, no importa. Tenemos que estar, número uno, en paz entre nosotros,
Número 2, edificándonos los unos a los otros. Y número 3, pues es justo también, ¿no? Tener en estima a la persona que enseña la palabra, porque esa es la persona que te está edificando, ¿no? Que te está edificando. Dice el 14, os exhortamos pues, hermanos, que amonestéis a los que andan desordenadamente, que consoléis a los de poco ánimo, que soportéis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Bendecido, agradándole al Señor en todo. Mira que ninguno dé a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. En todo dad gracias, porque mira, esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con vosotros. Todo lo que acaba de decir es la voluntad del Señor en Cristo para nosotros. Por eso es que en el verso 1 del capítulo 4 dice, de la manera que habéis recibido de nosotros, de cómo debéis andar y agradar a Dios, así abundéis más y más. Capítulo 4, verso 1, eso es lo que dice. ¿Por qué lo dice el apóstol Pablo, bendecido? Porque él era, mira, el ejemplo para la iglesia. Él era el ejemplo, porque él dijo, sed imitadores de mí como yo soy de ¿quién? De Cristo. Porque él dijo, sed imitadores de mí. Como yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo, entonces nosotros. ¿Tú quieres imitar a Cristo? Imita a Pablo. ¿Tú quieres imitar a Pablo? Conoce sus escritos, sus exhortaciones, sus ruegos, sus cartas, su doctrina, porque él puso ahí lo que el Señor Jesucristo le reveló, ¿correcto? Eso es todo, bendecido, es muy sencillo. Y porque él mismo dice, téngannos los hombres como servidores. Eso es todo. Dice, nosotros somos servidores de Dios, ¿correcto? Más nada. Bendecido, ¿cómo podemos concluir? Concluimos que agradando a Dios en todas las cosas, siguiendo una sana doctrina, andando firmes en la fe, con un buen proceder y testimonio, viviendo en la verdadera esperanza que es la transformación de nuestros cuerpos, la fe en Jesucristo, ¿correcto? Amándonos los unos a los otros, renunciando a las concupiscencias y los deseos de nuestra carne. Amamos y esperamos la venida del Señor Jesucristo. Sí, Señor. Con un corazón sincero, una fe no fingida. Ya dije, amándonos los unos a los otros y viviendo agradecidos. Y sed agradecidos, dice el verso 18. En todo dad gracias, dice, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con vosotros. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bendecidos, es importante y yo les exhorto a que repasen por favor las notas, a que vuelvan a escuchar el estudio. Hay muchas cosas tal vez que dije hoy que no se captaron en el momento y es necesario volverlo a escuchar. Amén. Preguntas, comentarios, algo que necesite aclarar. ¿Estamos bien?